¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, como les dijimos, con Guillermo Carmona, hoy aprovechando los conocimientos y la experiencia que ha tenido, Guillermo es casi un columnista de Zona Crítica, todos los años viene y nos acompaña y la verdad que, como decía, aprovecharlo porque tiene una vasta experiencia en la gestión pública, en la dirigencia política y conocimientos que ha adquirido, porque por ejemplo, contarles que él ha sido secretario de Ambiente en la provincia de Mendoza y luego ocupó cargos muy importantes en lo que hace a la política exterior. Por ejemplo, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados de la Nación. Luego fue secretario de Atlántico Sur, Malvinas y Islas de la... Bueno, es el nombre... Ah, y la Antártida. Ahí está. Y también ocupó en el Ministerio de Defensa un lugar importante en lo que hace a la mutual de todas las Fuerzas Armadas, los retirados de las Fuerzas Armadas de la Argentina. Por lo tanto, su experiencia ha sido legislador provincial, ha sido legislador nacional, nos permite siempre encontrar en Guillermo una referencia para el pensamiento, para analizar estos turbulentos tiempos que corren para todos nosotros y que acá en Zona Crítica y en el detalle de las cosas queremos aprovechar para reflexionar juntos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Gracias por la invitación. Dale. Bueno, como siempre, venís seguido para que sí, un gusto. Nos acompañe y a nosotros lo agradecemos profundamente. Guillermo, te decía... a ver, como que la pregunta sería, ¿hay un nuevo orden internacional o hay una nueva reconfiguración? Y en todo caso, digo, me refiero al ascenso de las derechas y demás, y en todo caso, ¿qué permanencia o qué posibilidad de que dure mucho esto o que sea solamente un momento internacional que haya cambiado, pero que se tiende a hacer, a estabilizarse otra vez? Te lo digo porque hay situaciones, por ejemplo, una muy puntual que pensaba hoy, el distanciamiento entre Europa, en la Europa occidental y Estados Unidos, es decir, eso es desde el 45, digamos, que no lo veíamos, ¿no? Claro. Entonces, por ahí cambios tan profundos, la pregunta que nos hacemos, ¿son estructurales, son más coyunturales? ¿Vos qué pensás, cómo la ves? ¿Cuáles son las características? Mira, esta mañana un compañero de Córdoba me manda un mensaje, sirve para graficar la situación en la que estamos, que es anecdótico. Me manda un mensaje, él me ha invitado a dar una conferencia en Córdoba, y que es ahora a fin de mes. Entonces me manda el título de la conferencia. Ajá. Entonces me dice, ¿cómo ves esto? Y decía algo así como... Argentina, la política exterior argentina en un escenario de tensión internacional. Una cosa así. Entonces, yo le propuse un cambio. A ver. Porque nosotros hemos venido hasta ahora, hasta los últimos meses, hablando de una tensión internacional o global, claro, creciente, digamos, ¿no? Sí. Bueno. Esto ya no es tensión. Claro, ya estalló. Estamos ante, claro, un escenario de ruptura. Exacto. Un escenario de profundización de los conflictos y de exteriorización de los conflictos de una manera que no se venía, claro, dando hasta el momento. Entonces, tiene que ver con esto. Estamos ante una nueva realidad internacional. Siempre tiende a analizarse la política internacional en términos de orden o de desorden. Me parece que lo que no hay ninguna duda es que en este momento se ha puesto en crisis lo que se consideraba un orden internacional, claro, más o menos estable, ¿no? Un orden internacional donde la iniciativa, la prioridad la venía teniendo el mundo occidental, considerando Occidente como Estados Unidos y Europa, fundamentalmente como articulación, un gran competidor de Estados Unidos, China, en una competencia estratégica que se iba manifestando cada vez más con mayor, con un crecimiento de las tensiones, y una situación
que es hasta donde habíamos llegado mientras Biden fue presidente, de un aumento quizás el más significativo de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, con una guerra, ya no una amenaza de guerra, sino una guerra en Europa, como ha sido y está siendo la guerra de Ucrania todavía. Hoy estamos con una reconfiguración, te diría, el rasgo más característico, creo que es la ruptura de la alianza atlantista. Claro. El atlantismo, como lo conocimos, y que tiene una larga tradición, por lo menos varios años de esta época moderna transcurrieron así. Es el esquema que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial, se configuró durante la Segunda Guerra Mundial, y que ha sido el esquema, yo te diría, el atlantismo fue el soporte de alianza política, militar, económica, de Estados Unidos con las potencias europeas occidentales, más Japón, como grandes ejes, ¿no? Y algunos países muy alineados en esa política. Incluso Guille, como continuidad de lo que fue la anterior hegemonía, que era Inglaterra, Francia, que también era atlantismo. Exactamente, digamos, ¿no? exactamente. Y con el surgimiento del Imperio Norteamericano. Bueno, ahí la ruptura del esquema atlantista, esta crisis en la que Trump pone al atlantismo, es una ruptura que viene de consolidarse, viene a cerrar un proceso de dominio del Occidente también a nivel internacional. Hoy hay quienes ya claramente señalan que las tendencias de poder puestas en el mapa, en la geopolítica, la vinculación de lo territorial, de los espacios territoriales con la política, te marca que hay una tendencia a un traslado del eje desde Occidente hacia Oriente, con el ascenso no solamente de China, el ascenso de las potencias del sudeste asiático, el propio Japón, la India, Rusia como parte también, un país que ha hecho de puente entre Occidente y Oriente durante largos periodos, pero que hoy aparece muy consolidado en una alianza con China, y por lo tanto como conformando ese eje oriental, entonces un desplazamiento desde Occidente hacia Oriente y un desplazamiento desde el Atlántico hacia el Pacífico, que este es otro tema relevante, muy importante para nosotros en lo que tiene que ver con el Atlántico Sur, digamos, qué papel jugará, lo dejo como una pregunta, después en todo caso lo podemos charlar, el Atlántico Sur en este escenario donde la tendencia del peso internacional va desde el Atlántico, desde el noratlántico hacia el Pacífico, ¿no? Es un tema para analizarlo. En definitiva, estamos ante una reconfiguración del poder mundial. Sí. Yo creo que no se puede hablar en este momento de un orden establecido, porque estamos en un momento de plena transición, ¿no? Entonces, vos fíjate, quiero recordar el nombre que le propuse a este amigo para la conferencia, porque me parece que es representativo de lo que estamos, es anecdótico, pero es representativo de lo que estamos viviendo. Yo le decía, ya no un mundo de tensiones, sino un escenario internacional convulsionado. Estamos en un escenario de convulsión internacional. Hoy hemos visto cómo China tomó el guante de la provocación estadounidense y dijo, si Estados Unidos quiere guerra comercial, tarifaria o de otro tipo, estamos listos para afrontar la guerra. Entonces, estamos en un escenario complejo. ¿Hacia dónde puede evolucionar este escenario de convulsión? Creo que Europa se debate entre ser y no ser. Este es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Europa está hoy parada en un lugar de bajo nivel de incidencia en la política internacional. De hecho, Trump ha decidido impulsar un proceso de paz prescindiendo de Europa prácticamente. Por otro lado,
hay quienes leen que Trump está en la búsqueda de consolidar, hay quienes dicen, bueno, una alianza entre Estados Unidos y Rusia para debilitar a China, pero hay que tener en cuenta que los vínculos de Rusia y China son muy sólidos. Se ha producido un entrelazamiento muy fuerte, con lo cual creo que ese análisis puede ser que sea lo que esté en la cabeza de Trump y de quienes lo rodean, pero es de difícil concreción eso. Y me parece que esto por ahí es política ficción, porque uno hace pronósticos de cosas que son difíciles de pronosticar, pero mi impresión es que estas decisiones sobre el tema tarifario, las tensiones, esta conjunción de proteccionismo estadounidense que propone Trump, asociado al expansionismo estadounidense, es decir, proteccionismo al mismo tiempo que busca expandirse. Groenlandia, Panamá, Canadá, etcétera. Argentina. Bueno, aquí estamos de remate.com, claro, además, ¿viste? Claro, el actual gobierno no hace falta que intenten expandirse, ya tiene un gobierno vasallo, sí. Trump. Yo creo que todo parece indicar que se va a acelerar el proceso de declive, de decadencia de Estados Unidos. Me parece que ese es muy probable que sea el corolario de este aparece, por ejemplo, la política proteccionista arancelaria aparece como un movimiento defensivo, ¿no? Es decir, y también este aparente expansionismo. Y te hago una pregunta, ¿vos crees que este cambio, ¿no?, que se está dando se sostiene en si se quiere, en el personaje de Donald Trump, o hay fuerzas más poderosas y que por ahí no se ven, que están sosteniendo y que están yendo hacia allá? Me refiero al poder económico. ¿Cuál es la relación entre Trump y el poder económico internacional? Mira, lo primero sobre el carácter, yo no diría que es una política defensiva de Estados Unidos, sino lo que está haciendo Trump remite muy directamente a una tradición estadounidense muy consolidada, que ha estado muy consolidada en algunos periodos y que siempre ha estado latente, que es el aislacionismo estadounidense. Es decir, una dirigencia política, en eso hay republicanos sobre todo, pero también demócratas, que han planteado que Estados Unidos tenía que replegarse sobre sus fronteras, volver a hacerse fuerte con medidas proteccionistas, sin perder la vocación de dominio mundial. Que la mejor forma de consolidarse internacionalmente e incluso de expandirse es a través de una política de aislacionismo. Tengamos en cuenta que esta fue la política vigente hasta prácticamente Roosevelt, claro, con el involucramiento de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos fue muy reticente de involucrarse en conflictos que la sacaran de su política de crecimiento económico, de industrialización, de acumulación, a partir de la ventaja geográfica que tenía, que era estar separada de las áreas potencialmente conflictivas. Europa con el nazismo, el Pacífico, Japón con el imperialismo ultraderechista de Hirohito, por dos océanos, claro, ¿no? En condiciones casi ideales, es decir, yo crezco puertas adentro y busco con ese dominio económico de algún modo configurar el escenario internacional. Eso cambió, claro, con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos siempre ha estado latente el debate entre hoy le llamaríamos globalistas, exacto, los que planteaban una política de predominio internacional de Estados Unidos con una intervención directa, poniendo el capital estadounidense donde mejor le rindiera. El famoso gendarme mundial. Exactamente. Yo te diría que el concepto de gendarme internacional siempre ha estado presente, pero con estrategias distintas. Claro. Con una estrategia de aislacionismo, de política exterior aislacionista, o con una estrategia de política exterior y seguridad internacional intervencionista abiertamente, y con un concepto más de que Estados Unidos tenía que ser
el principal protagonista internacional, operando en las distintas regiones de distintas maneras, ¿no? Con esto que hoy llamaríamos el globalismo. Entonces, yo creo que no es necesariamente una cuestión de defensiva, porque, a ver, una política defensiva no sería compatible con decir nos vamos a quedar con Groenlandia, vamos a recuperar el canal de Panamá y vamos a sumar como Estado 51 a Canadá, digamos. No es una política defensiva. Claro. Es una política de proteccionismo económico sin renunciar a la pretensión hegemónica internacional. Yo te diría que incluso en Trump, yo anoche escuché el discurso de él, Trump tiene, cuando uno escucha su lógica, interpreta su discurso y trata de profundizar en su lógica, uno se encuentra con alguien que piensa que el mundo tiene que estar a disposición de Estados Unidos, aceptando las reglas que impone Estados Unidos. Y hoy lo escuchaba, aparte de la señal de China muy clara diciendo, si tienen problema con el fentanilo, eso se habla, no se toman medidas unilaterales, si quieren guerra, estamos preparados para la guerra. Hoy lo escuché a Lula también, fijando una posición muy clara. Reapareciendo, porque Lula estaba un poco guardado. Lo hablábamos la otra vez con el Roberto Folari. Sí. ¿No? Yo tengo la impresión de que Lula, tengamos en cuenta en este momento, Brasil tiene la presidencia del G20, perdón, de los BRICS. Y está asumiendo un rol de coordinación muy, muy importante. La próxima cumbre va a ser en Brasilia, creo que se hace. Entonces, claro, el protagonismo de Brasil es desde ahí. Yo no lo veo tan replegado. Hoy fijó una posición muy clara, diciendo, a mí me eligieron para gobernar Brasil y a Trump lo eligieron para gobernar Estados Unidos. No vamos a aceptar condiciones de prepotencia. Lo necesitamos a Estados Unidos, pero también Estados Unidos necesita al resto de los países del mundo. En una lógica de mucha dignidad, te diría, algo parecido a lo de Sheinbaum. Sí. Así que bueno, estamos en un cambio de escenario internacional. Colabora a la conflictividad o a que esté convulsionado. Y en ese marco tan delicado, porque creo que surge de lo que vos decís, Guille, aparece Javier Milei conduciendo a la Argentina. Y justo te quería mencionar, que lo hemos hablado en otras, pero cuando él asume, Argentina estaba ya a un pie adentro de los BRICS, y él, digamos, la primera señal que toma es esa, es decir, posicionando a la Argentina del lado, por decir así, oponiéndose, alineándose muy claramente con Estados Unidos e Israel. Él lo dijo, también me parece que juega un punto muy importante, pero de alguna manera pegando un volantazo y eludiendo este nuevo orden o nuevo regionalización internacional que la Argentina pertenecía a los BRICS. ¿Cómo le fue a la Argentina con esa posición de Milei? Te retomo con lo que me preguntaste antes, porque tiene mucho que ver con esto y quizás no fui puntual en lo que vos me preguntabas. Esto es una idea de Trump, es una idea de los republicanos. Hay apoyo internacional para lo que está planteando Trump, hay apoyo empresarial, hay apoyo interno para lo que está planteando Trump. Yo creo, sin lugar a dudas, que Trump expresa una nueva coalición de poder político, económico y financiero que ha dado lugar a ocupar la primera línea de influencia y decisiones a lo que Varoufakis llama el tecnofeudalismo. A esos grandes, los grandes grupos, estos multibillonarios que dominan la economía marcada por no solo el avance tecnológico, porque hay avances tecnológicos en otros planos, es el avance tecnológico en el campo de la informática, de las comunicaciones, a lo que se suma el componente espacial, ¿no? Como una parte importante de ese. Hay análisis interesantes que dicen que también la colaboración de estos sectores con el sector financiero transnacional es muy fuerte. Digo, los fondos de inversión
muchos tienen inversiones en Facebook, en Amazon. Exacto. Es decir, exacto. Hay un... Bueno, esto necesariamente ocurre en la economía, ¿no? Pasa aquí en la Argentina. Cuando decimos, bueno, pero qué mal la deben estar pasando los Techín, los Paolo Roca, los industriales, digamos. Sí. Esos sectores industriales también están con la bicicleta financiera. Claro, o sea, no es que son solo industriales. Exacto. Arrancaron como industriales, se fueron diversificando. Muchos de ellos se transformaron en grupos también transnacionales o se asociaron con grupos transnacionales, con lo cual hoy no hay nadie que podamos decir, salvo en el campo de los pymes, nadie que sea solo industrial o solo agrícola o solo agroalimentario, ¿no? Entonces, bueno, en el plano internacional, estos grupos tienen un papel, hay una palabra que se viene utilizando, me parece muy representativa de lo que pasa, son personalidades y son sectores económicos que tienen una función performática, tienen la capacidad de configurar las relaciones económicas, pero cada vez más también las relaciones políticas y sobre todo culturales. Y estos aparatitos, las redes sociales. Y con la ayuda de algún psicólogo hasta la subjetividad. Sí, por supuesto, claro. Para votar de tal o cual o consumir de tal o cual manera. Totalmente. Entonces, bueno, allí es donde mejor se explica esta suerte de papel global de Milei, este rol de Milei como una figura que ha sido más que catapultada desde la Argentina, ha sido referenciada y impulsada a planos muy importantes de visibilidad internacional, sobre todo por Elon Musk, en menor medida por Zuckerberg, pero han sido como sus grandes sponsors. Porque ayuda a ser performático, digamos, colabora con esa... ¿Y eso qué es? Es una visibilización de la economía, de una economía y unas finanzas sin un contacto concreto con la economía real, con la economía del taller que está en tu barrio, o el mercadito, el mercado o la finca productora. Es la economía de la especulación, de la finanza, lo mismo que culturalmente le proponen a los pibes que van a timbiar a las cripto, sobre todo con esta historia de los meme coins. Entonces hay una vinculación. No podemos considerar que Milei se haya potenciado como una figura que sea representativa de los intereses de la Argentina, o sea representativa de una posición política desde el sur global, desde un país periférico, sino que es una figura que ha sido cooptada y que de algún modo hace de telonero a estos grandes animadores hoy de la política internacional como Elon Musk. Qué interesante lo que decís, Guillermo, porque en realidad sería esto, digamos, la conducción internacional de la política argentina, digamos, estaría en un vacío. Y este tipo estaría haciendo esto que vos decís, pero en el medio con situaciones en las que Argentina, que tiene una gran tradición diplomática internacional, está haciendo unos derrapes fabulosos y que en definitiva dañan el prestigio, que si hay algo importante en la diplomacia es la cuestión del prestigio. La reputación es fundamental. Te diría que es el capital, es el intangible más importante que puede tener un país. En el caso de la Argentina está destrozado. Viene destrozado por los posicionamientos que ha venido tomando Milei. Primero, recordemos, han pasado tantas cosas que uno va olvidando en este año y meses que él lleva en la presidencia, pero se peleó con todos los presidentes de los países vecinos. De Latinoamérica. Y con el que no se peleó perdió las elecciones, ¿no? El uruguayo, la calle Pou. Está en una posición Argentina de total aislamiento con los países de la región. Se peleó con China. La respuesta fue marxista de Milei, sorprendentemente, pero no marxista de Carlos Marx, Groucho marxista. Groucho marxista. Estos son mis principios
si no le gusta, tengo otro, le dijo Xi Jinping. Aquel actor norteamericano que decía eso, claro. Exactamente. Con lo cual, digo, los chinos cuando escuchan eso dicen... los chinos corremos. Los chinos siguen su plan, siguen su política de mantener sus intereses, por lo tanto le renovaron el swap en la medida que Milei se allanó, dejó de hablar de que él no hacía, no tenía relaciones con países comunistas y ese tipo de cosas que decía, ¿no? Entonces, groucho marxismo hecho y derecho, digamos, ¿no? Eso significó, se peleó con el presidente de España, sí, afectó las relaciones con un país con el que tenemos un vínculo histórico ineludible, y ha dado vergüenza internacional, prácticamente no ha tenido agenda oficial con sus múltiples viajes al exterior, y se ha dedicado a sacarse fotos con Zuckerberg, con los empresarios de Davos, lo cual te lleva al planteo de la pregunta: ¿Argentina tiene una política exterior con Milei? Claro, pareciera que estamos en el vacío. Y sabes que te aprovecho, ¿vos te acordás cuando votaron el RI? Que era, enfrascado en esta política internacional de Milei, de que era amigo de los grandes capitales y que lo abrazaban. Entonces les hacía un régimen como el RI, que un régimen de entrega, y venían las inversiones. ¿Qué pasó con eso? Claro, el otro día leí un informe que marca que el nivel de inversión, el balance de inversiones, que es un balance que se tiene que hacer no solo con lo que entra, sino también con lo que sale. Argentina había tenido durante el año 2024 el peor desempeño en el balance, porque primero no llegaron lo que Macri le hubiera llamado la lluvia de inversiones, no apareció, hubo inversiones sí importantes y anuncios de inversiones importantes, pero también salieron inversiones vinculadas con YPF, recursos que desbalanceaban, con lo cual no ha habido una situación de una explosión de inversión en la Argentina como vendían que iba a ocurrir. Uh-huh. Si los países que son emisores de inversiones, los países que tienen capitales disponibles para invertir con sus empresarios, empresas privadas o empresas públicas en muchos casos, visualizan la situación de Argentina, pueden ver un régimen establecido por el RIGI, por esta ley bases, muy favorable para el empresariado, muy inconveniente en el mediano y largo plazo para la Argentina, pero en condiciones de seguridad jurídica muy cuestionable. Cuando vos tenés un presidente promoviendo, no promoviendo, sino difundiendo estafas virtuales. Sí, y poniendo jueces de la Corte Suprema por la Corte, por al decreto. Sí, que uno dice, bueno, si lo tiene ahí a decreto, ¿qué puede pensar un empresario de venir a enterrar 25.000 millones de dólares en Argentina? No, por eso. Además, empiezan a aparecer nuevas complicaciones. Este descalabro que se produce con las decisiones que está tomando Trump han llevado a que las modificaciones que se van visualizando en Estados Unidos empiezan también a configurar nuevos escenarios en el plano internacional, y donde más rápido se ve eso es en las bolsas de valores, ¿no? Donde están las cotizaciones, donde no solamente están las inversiones en papeles, sino también donde están las cotizaciones de los commodities, reales, de los commodities. Ha caído el precio de la soja, ha caído el precio del maíz, son productos para nuestra economía que tienen un impacto muy importante en los ingresos, pero también se va registrando una caída del precio del petróleo, lo cual ya hay quienes dicen que puede producir una pérdida de atractivo, el gran llamador de inversiones que se esperaba que tuviera la Argentina, que es vaca muerta. Sí. Entonces, y que donde está sustentado hoy el comercio exterior argentino, digamos, ¿no? En las exportaciones que hacen del petróleo. Bueno, Argentina, durante la gestión de Alberto Fernández y sobre todo a partir de la impronta que le dio Sergio Massa, creó las condiciones
de infraestructura para poder transformarse en un país exportador de hidrocarburos, ¿no? De hecho, el gasoducto Néstor Kirchner apuntaba a eso, y toda la infraestructura que se creó en esa etapa. Entonces, yo lo que creo es que estamos en un escenario en donde Milei aparece en sintonía con estos señores tecnofeudales que buscan reconfigurar la economía mundial a partir de este desarrollo, de esta vinculación del desarrollo tecnológico con las finanzas a través de las criptomonedas principalmente. Esa es la sintonía en la que está Milei, y con una total despreocupación de lo que pasa en la economía real, ¿no? Ahí cuando vos decís lo que pasa en la economía real, una política, bueno, que vos decías va a cumplir un año y pico, atada en una nueva convertibilidad, aparentemente, es decir, sostenida con un agujero de dólares, pero que yo lo que más me parece interesante, con una progresiva destrucción del aparato productivo y del sistema de consumo argentino. Es decir, y ahí lo que hace es la capacidad de compra de los trabajadores, los jubilados y demás. ¿Qué es ese modelo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se sostiene? Ese modelo es el modelo que los gobiernos neoliberales intentaron instalar en la Argentina, un modelo con un 70% de la población precarizada, sin acceso a los bienes públicos, a los servicios públicos, a salarios dignos, y un 30% que pueda vivir como viven las clases altas y las clases medias en los países que han sido referencia mundial, especialmente en Estados Unidos y Europa. Es decir, un país excluyente, un país sin clase media, sectores medios muy reducidos en cuanto al sector de la población que involucran. Este es el modelo. Creo que lo que caracteriza a Milei, la diferencia con la dictadura militar, con Menem, con la Alianza y con Macri, con los proyectos neoliberales anteriores, es la celeridad de la reconfiguración. Hay un estudio muy interesante que yo le sugiero a quienes siguen tu programa, Rodrigo, que lo presentó por lo menos Alfredo Serrano Mansilla, un estudio de CELAC, que es una consultora que conduce Alfredo Serrano Mansilla, que da cuenta de que el proceso de reconfiguración de todos los índices de trabajo, de producción, de privatización y demás, que Menem llevó adelante en sus primeros años de gobierno, Milei lo ha concretado y se visualizan índices tan precarios como los que generó ese proceso de los primeros 4, 5, 6 años de Menem en un año. Exacto. ¿No? Entonces, este efecto de destrucción del Estado deja sin red a una gran parte de la población. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Sectores de la sociedad, lo hablábamos antes de empezar el programa, que han visto no solamente que perdieron las paritarias, sino que además vienen con un retraso en la recomposición salarial. Digo, el gobierno de Milei se quedó con la diferencia de ese efecto devaluatorio del 118% de los primeros días de su gobierno. Eso que perdieron los trabajadores, se lo apropió el gobierno, y ha sido en buena parte recursos que han sido transferidos hacia determinados sectores de la economía. Guille, ahí te aprovecho lo que decía, la destrucción de las capacidades y la destrucción del Estado. Estás involucrado ahí en una pelea para salvar al ferrocarril. Parece un déjà vu de los 90 esto. No, pero contame, digo, en el ferrocarril y en tantas áreas, ¿qué es esto de la destrucción del Estado? Mira, yo viví muy intensamente, siendo niño, adolescente, la destrucción del ferrocarril. Recuerdo así muy
de manera muy patente, ya era entre la adolescencia y la juventud. En un momento había un encuentro que se hacía aquí en Mendoza. Se había cancelado el tren a Buenos Aires. Ya se había producido esa destrucción al marco de la privatización. Y yo no recuerdo exactamente el año, pero tiene que haber sido 92, más o menos, 93. Había un encuentro nacional aquí en Mendoza, de un movimiento vinculado a la iglesia. Y en Rodeo del Medio, en mi pueblo, participaban en uno de los lugares donde se hacía el encuentro, los encuentros más importantes, iban niños, adolescentes a participar, y los que venían de Buenos Aires habilitaron un tren. Me acuerdo, el tren llegó en la madrugada, todo el pueblo salió a esperar el tren. Ese efecto de decir, perdimos el tren y por lo menos por una vez queremos ver ahora que vuelve, ¿no? Entonces todo el pueblo se concentró ahí en la estación de Rodeo del Medio, no sé, deben haber sido las 2, las 3 de la madrugada, y me quedó muy, muy grabado eso. Y lo trabajé como legislador provincial, legislador nacional, también cuando fui secretario de Ambiente de la provincia, el tema de la recuperación del ferrocarril como uno de los ejes de mi actuación, y tuve una vinculación fuerte, la tengo, con los gremios ferroviarios. Hoy hemos creado una coordinadora en defensa del ferrocarril aquí en Mendoza, que es multisectorial, pero que en la lucha por la defensa del ferrocarril, para detener las privatizaciones, para evitar que se transforme en negocio inmobiliario los terrenos de lo que ha sido la estación aquí Mendoza del ferrocarril, San Martín, nos hemos empezado a movilizar, pero es representativo de todas las luchas. La lucha por el ferrocarril es la misma lucha que la lucha por aerolíneas, la lucha por el Banco Nación, la lucha por todo esto que quieran reventar en función de generar negocio para los amigos. Y acá en Mendoza hay que mirar con mucha atención el negocio que Cornejo, que Suárez están montando atrás de un proyecto inmobiliario en los terrenos ferroviarios, allí donde están la estación, la vieja estación del ferrocarril, que ahora se utiliza para el metro tranvía, la casa antigua donde estaba la administración y los talleres ferroviarios. Y hay que mirarlo con mucha atención, porque ahí hay negocios de amigos de Milei involucrados. Eso explica por ahí tanta cercanía entre el gobierno provincial. Los otros días, en plena crisis de las criptomonedas, Cornejo dijo: Milei tiene un desempeño económico formidable, unas cosas así. Sí, dijo yo lo tomé bien en detalle, que es lo que dijo. No veo deshonestidad en el presidente. No veo deshonestidad en el presidente, claro. Lo que ve todo el mundo, él no lo ve. Bueno. Si vos no ves deshonestidad en alguien que utiliza su investidura presidencial para promover una estafa que no hubiera ocurrido si él no la promocionaba, no podés hablar de honestidad. No podés llevarlo al plano. Además, no estamos discutiendo honestidad, estamos discutiendo legalidad. Exacto. Estamos discutiendo si se cometieron o no cometieron delitos. Está clarísimo que sí. Así que, me parece que hay mucho negocio vinculado con el tema inmobiliario, con el tema minero, que también es negocio inmobiliario, sí. Y con un abandono total de las actividades tradicionales de Mendoza, hidrocarburos, la actividad agrícola, agroindustrial, metalmecánica, un abandono total. El gobernador anda por el mundo promoviendo la minería, como si eso no fuera a resolver la situación. Quienes hemos tenido que ver con el análisis, la evaluación, el control de la actividad minera, sabemos que son actividades que requieren grandes inversiones durante un proceso largo para tener algún resultado. Y es muy preocupante que se desplacen las expectativas hacia un lugar donde lo que uno visualiza, por lo menos yo alcanzo a visualizar, por ahora no es más que negocio inmobiliario en torno de la minería. Claro.
Bastante poco, por cierto. En este camino aparece un personaje en el cual, de alguna manera, creo que es importante detenerse en el gobierno de Milei, porque tiene que ver con Mendoza, y me refiero al ministro de Defensa, Luis Petri. Lo digo, Guillermo, porque primero está a cargo del Ministerio de Defensa y está a cargo, si se quiere, de la política, una cuestión que conoces muy bien, que es la política de reivindicación de la soberanía argentina sobre Malvinas y todo ese sector del Atlántico Sur. De alguna manera ha sido bastante errático, vos lo has marcado bien en las redes y demás. ¿Cómo lo explicarías, cómo lo definirías? ¿Qué es lo que está haciendo Petri y Milei, obviamente, a través de Petri, con la soberanía argentina en el Atlántico Sur? Sí, mira, se puede analizar desde distintos puntos de vista y en distintos planos. En primer lugar, estamos ante un gobierno exhibicionista. Han hecho de los temas militares y los temas de seguridad temas de exhibición. Esta calificación que Agustín Rossi le puso a Petri de ministro cosplayer, me parece que es muy representativa, ¿no? Sí. Esto de buscar generar la idea de que son personas de acción, que se ponen el uniforme, se ponen la gorra, asumiendo un rol que no es el rol que tienen que tener las autoridades civiles. Yo te digo, creo incluso la actuación de Petri y de Bullrich al respecto raya con la violación de la Ley de Defensa Nacional, de la Ley de Seguridad Interior y de los reglamentos que establecen que para utilizar uniforme militar tenés que tener estado militar. Y el ministro o la ministra no tienen estado militar. El ministro o la ministra cumple una función civil, política, de conducción de las Fuerzas Armadas. Que así lo manda la ley. Exactamente. Exactamente. O sea, que están subvirtiendo los principios de la ley. Pero además, mira, yo he trabajado en el Ministerio de Defensa, he tenido y tengo mucha relación, buena relación con militares, conozco a varios de los jefes que actualmente están en funciones de las distintas fuerzas, y te puedo decir que si hay algo que uno tiene que valorar es el profesionalismo del militar en su rol militar. Ahora, la conducción política no la pone el profesional militar. La conducción política la tiene que poner el político, el funcionario político, ¿no? Y en eso creo que estamos ante un nuevo escenario. Déjame, pero a mí se pierde el respeto, ¿no? Sí. Yo sé, en función de conversaciones que he tenido con militares, sobre todo ya retirados, que no ven con demasiado agrado esto de que haya como una suerte de farandulización. Sí, farandulización. Esto de que se haga de lo militar parte de un show de banalización. Esa es la palabra que no me salía. Entonces, me parece que ese es un plano, ¿no? Hay otro plano que tiene que ver con cuáles son las apuestas del actual gobierno en relación a las Fuerzas Armadas. Bueno, la principal apuesta ha sido, y lo han hecho por decreto, involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, lo cual va contra la Ley de Seguridad Interior. Sí, y además rompe un consenso básico que había en la Argentina de que el rol de las Fuerzas Armadas, a diferencia de otros países, iba a ser un rol vinculado con la defensa nacional, lo que le corresponde a los militares, y que para las funciones de seguridad interior tienen las fuerzas de seguridad, que son la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y las policías provinciales. Entonces, si vos querés apostar a la seguridad interior, o seguridad nacional, como les gusta decir ahora, han cambiado el nombre incluso del ministerio, introduciendo una rémora de la doctrina de la seguridad nacional de la dictadura, bueno, podés apostar a profesionalizar, a poner recursos, a capacitar, a ponerle equipamiento a las fuerzas de seguridad. ¿Para qué vas a involucrar a fuerzas que lo que tienen que hacer bien es
cumplir sus funciones de defensa frente a las amenazas exteriores de otros estados. Y Argentina es un país que tiene amenazas de otros estados. La principal es la amenaza de Gran Bretaña, que ocupa parte de nuestro territorio nacional. Exacto. Y que hace poco voló un avión sobre el espacio aéreo. Bueno, eso dio lugar a una polémica con el ministro Petri, una polémica motivada en dos hierros sumamente graves que él tuvo, que fue, primero, afirmar que ese avión militar británico que había sobrevolado aguas de la zona económica exclusiva lo había hecho en un área internacional, confundiendo el libre tránsito de los vuelos con el área de interés nacional que significa la zona económica exclusiva. Y el segundo gran pifie que tuvo Petri fue el decir que nunca el avión había transitado por espacio aéreo argentino cuando había salido de Malvinas. O sea, siempre estuvo en el espacio aéreo argentino. Exactamente. De hecho, había partido el espacio aéreo argentino, había transitado parte de espacio aéreo internacional, había incursionado en el espacio aéreo sobre la zona económica exclusiva para volver de nuevo al espacio aéreo argentino y aterrizar en Malvinas. Entonces, bueno, esto habla yo lo que te diría, lo más grave, creo que Petri, al igual que los funcionarios de la Cancillería, han asumido como propio el deber de dar las explicaciones que tiene que dar Gran Bretaña. Son como los voceros de... Y sí, son los que le evitan que las declaraciones las tengan que hacer los británicos. ¿Qué hubiera correspondido en un gobierno que defiende la soberanía nacional? Hubo un vuelo en situación sospechosa que puso en riesgo, además, que esta fue la denuncia inicial que hubo, puso en riesgo el corredor de vuelos entre Buenos Aires y la Patagonia por su aproximación a esa área, transitó sin el transponder, que es el equipo que larga la señal de por dónde va el vuelo, lo apagaron. ¿Qué le hubiera correspondido? Que el gobierno argentino pidiera explicación a los británicos para que los británicos, en todo caso, dijeran lo que dijo Petri. Y que nosotros... Claro. Entonces, bueno, tenemos un gobierno que se ha transformado en vocero de las posiciones y de los intereses de Gran Bretaña, de Estados Unidos, de Israel. Y lo engancho cuando decía recién el vacío. Es esto, es decir, un vacío y ocupan esas funciones. Es terrible. Mira, hay una nota también, tiro para que también a los que tengan inquietudes busquen, ¿no? Sí, me parece las está vamos bueno. A poner todas en los comentarios. Sí, se puede agregar. Hay una nota que publicó esta semana en Clarín Juan Gabriel Tocatlián, es un internacionalista muy reconocido, y él, la nota dice: Argentina no tiene política exterior. Claro. Y parte de un autor que en la década del 80, al analizar a los países de América Latina, plena etapa neoliberal, hacía referencia a que hay países que hacen política exterior y países que tienen política exterior. Los países que hacen política exterior son aquellos que siguen los mandatos de alguna de las potencias dominantes. Claro. En América Latina, Estados Unidos. Entonces, ¿a qué se limita a hacer la política exterior? Se limita a conductas repetitivas, imitativas de lo que hace Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos vota de determinada manera en Naciones Unidas, sí, Argentina vota de la misma manera. Bueno, el caso Ucrania es muy democrático. El caso Ucrania es muy representativo. En cambio, los países que tienen política exterior son aquellos países que se dan un proceso de análisis, claro. Países que tienen un diagnóstico sobre la realidad internacional, que buscan en ese escenario internacional bien diagnosticado tomar posiciones. Bueno, nuestro gobierno, puedo decir con orgullo, tenía política exterior. Este gobierno no tiene, en todo caso la hace, ya hasta cierto punto, ¿no? Porque hemos visto también cómo en muchos casos directamente ni siquiera ha habido una actitud de seguir a Estados Unidos, sino de repliegue total. Exactamente. Por ejemplo, la cuestión Malvinas. Que pase lo que pase, el gobierno de Milei no dice nada. Los británicos, va el canciller británico a Malvinas, no dicen nada. Sí. Va el viceministro británico, no dicen nada. Los británicos
avanzan en la construcción del puerto, no dicen nada. Y así sucesivamente. Es la omisión permanente de cualquier tipo de acción. Ahí ni siquiera la hacen la política exterior, una conducta absolutamente omisiva. Y ahí hay otro plano para cuestionarle a la gestión Petri, que me parece que hay que tenerlo. Acá han comprado los aviones, los F-16, operaciones que han sido muy cuestionadas, incluso últimamente aparecieron desde adentro, fuego amigo dentro del gobierno, por el acondicionamiento de la base, poniendo en duda la operación, poniendo en duda las inversiones para el acondicionamiento de la base de operaciones de esos aviones en Tandil. Pero hay que tener en cuenta que este gobierno, que hace este show con los temas de defensa, como también lo hacen con los temas de seguridad, ha desactivado el FONDEF, que fue un gran logro de la Argentina, es decir, un fondo creado por ley que determina un porcentaje creciente de inversión pública en equipamiento para la defensa, priorizando el financiamiento de aquello que produce la industria de defensa nacional, especialmente FADEA, fabricaciones militares, cosa que este gobierno está reventando. Están en un proceso de desguace nuevamente, que resulta muy preocupante. Y no están cumpliendo con la ley. Claro. Entonces, te venden, yo lo escuché a Milei el otro día en la Asamblea Legislativa, te venden que compraron los F-16. Yo no le voy a quitar relevancia a esa adquisición, más allá de que creo que la posibilidad de compra de los JF-17 de China era mucho más conveniente para la Argentina, sobre todo porque generaba una ecuación de poder aéreo en el área austral, potencialmente mucho más, que les preocupaba a los británicos, ¿no? Que es uno de los temas que nosotros siempre tenemos que tener muy presentes. Hoy la Argentina, sus capacidades aéreas y navales son bastante limitadas frente a la amenaza que significa la presencia británica en Malvinas. Entonces, en ese contexto, te redondeo la idea, en ese contexto lo que se plantea es que vos no podés poner todas las fichas a mostrar la compra de unos aviones, además que algunos dicen que son obsoletos o que nos condicionan, cuando dejás a la deriva la inversión en equipamiento militar que pasa por otras cosas menos vistosas, pero quizás mucho más necesarias para nuestro país. Mirá cómo está bueno, porque vos decías más temprano, una cosa que es lo que se muestra, ni siquiera lo que se ve, sino que lo que se muestra, y otra cosa es lo que va pasando, un vacío profundo de política y una destrucción de todo. Para terminar, Guille, como siempre, ese vicio que tenemos, que es el peronismo, en el sentido, lo digo como ante un fracaso evidente de un gobierno de distinto signo al peronismo, un gobierno que se asume como neoliberal y hace todas estas cosas que estamos diciendo, bueno, aparece otra vez la pregunta sobre el peronismo. Es decir, claro, ¿está el peronismo en condiciones de retomar la conducción del país? En el caso de Mendoza sería de la provincia. ¿Y cómo lo ves? ¿Con qué capacidades lo ves? ¿Y con qué problemas vos lo ves? Claro. Mira, yo cambiaría la palabra a hablar de vicio, diría la pasión. La pasión está bien. La pasión, realmente somos apasionados de esta mirada nacional, claro, popular, transformadora que tiene el peronismo, que en la contraposición entre lo que representa un régimen autocrático de corte liberal libertario, como le gusta decir a Milei, sí, autocrático, sí, lo agrego yo, claro, con el republicanismo que hemos practicado nosotros. Atención, ¿no? ahora, porque sí, cuando sí, vos te sí, pones sí, a ver, los republicanos, los llamados republicanos son los que están dispuestos a justificar todo, el ingreso a la corte de gente que no tiene acuerdo del Senado, o votar contra su propio proyecto, votar contra sus propios proyectos, evitar comisiones investigadoras y demás cosas. Los radicales y todo ese centrismo que se... Totalmente. Y también ciertos sectores nominalmente peronistas que han transado, digamos, sí, ¿no? Esto también hay que tenerlo en cuenta. Tenemos 2 gobernadores que se entregaron.
el de Catamarca y el de Tucumán, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto habla de una profunda crisis en la política argentina, Ajá. que pone en valor algunos aspectos que ha representado el peronismo en cuanto a planteo inclusivo, la apuesta por una Argentina con una economía ligada a la producción y no a la especulación, con una idea de soberanía nacional, de defensa de los factores estratégicos, etcétera, que me parece que hay que rescatar, pero también creo que hay que hacer un proceso de análisis crítico, autocrítico, de aquellas cosas que no se han encarado bien. Yo creo que todavía no saldamos ese proceso. Ajá. Espero que se acelere ese proceso de análisis crítico y autocrítico, porque la Argentina está necesitando una propuesta alternativa a la de Milei, a la de la derecha y la ultraderecha que cogobierna el país. Entonces, en eso veo con mucha preocupación las tensiones entre Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista y Axel Kicillof como presidente, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y otros gobernadores. Y espero que eso se resuelva. Creo que es algo que se tiene que resolver en el marco de un proyecto de unidad, pero también de una unidad que nos convoque a todos, que nos contenga a todos, que no deje una parte del peronismo o de las fuerzas populares aliadas del peronismo en la casa. A demasiados dirigentes mandaron a la casa ya. A unos cuantos nos trataron de mandar a la casa. Me parece que hay que superar definitivamente esa metodología, ¿no? Metodología, claro. Que no es, o sea, uno diría una metodología. Nadie sobra. Exacto. Nadie sobra. No una metodología de y mucho menos cuando vos tenés gobernadores que hoy son el paragolpes desde la gestión de todos los ataques del gobierno, del régimen de Milei. Yo decidí ya no hablar del gobierno. Creo que estamos ante un régimen autocrático. El régimen autocrático de Milei contra los sectores populares, contra las clases medias. Están siendo los gobernadores los pararrayos, los paragolpes. Y me parece que no nos podemos dar el lujo de dejarlos solos o de ponerlos en jaque o ponerlos en situación de riesgo, ¿no? Entonces, creo que todas estas cuestiones se tienen que debatir. Y es esperable que en un marco de unidad, que nos convoque, que sea generoso, que convoque a todas las expresiones del peronismo y de otras fuerzas populares, podamos definir una alternativa que no sea repetir lo que ya hicimos, porque el país de hoy, el mundo de hoy es otro. Es otro, sí. Arrancamos la nota así y eso. Pero a mí me llama la atención esto que vos decís, que uno por ahí sospecha de que no sé si la autocrítica, pero el proceso de evaluación y de debate estaría sucediendo en la profundidad, y resulta ser que no. Es decir, que lamentablemente hay una parálisis, hay, si se quiere, yo puedo decir, una búsqueda de la conducción del peronismo interna a cualquier costo, con métodos menos de construcción y más de deconstrucción, es decir, claro. Y eso es como, por ahí vos decís, parte de una crisis política profunda, sí. Y el peronismo no encuentra su ser ahí, ¿no? Me parece que es muy importante que asumamos que estamos en un momento de profundo descreimiento de la sociedad respecto de la política, de una crisis profunda de la política, en la que el peronismo tiene que dar una respuesta positiva, claro, de generar credibilidad, de demostrar que hicimos nuestros procesos también de análisis internos y que nos fortalecimos desde ideas que nos remitan a nuestra esencia, pero también que sean acordes a los tiempos que vivimos. Claro. Y hay dos fenómenos que se conjugan en este momento que a mí me parece que tienen un efecto calamitoso y hay que buscarle una salida a eso. Por un lado está el desencanto de la militancia. Yo me encuentro con militantes muy desencantados, desactivados, con falta de voluntad política, por las cosas que nos pasaron, ¿no? Por el hecho, hay golpes que ha recibido la militancia, sobre todo en la credibilidad de los procesos políticos que han sido muy críticos. Te voy a mencionar uno que me parece que es importante traerlo a la memoria. Mientras nosotros
estábamos dando la vida en la gestión pública y muchos compañeros en la militancia, teníamos un presidente ocupado en otras cosas, ¿no? Que no estaba en el último periodo de gobierno enfocado, evidentemente no estaba enfocado en los desafíos políticos, económicos y sociales que teníamos. Y el otro fenómeno, junto con el desencanto, la desmovilización. Hoy tenemos un partido justicialista desmovilizado, claro. Tenemos una dirigencia que no convocamos, en todo caso me voy a incluir. Y frente a eso, yo en general creo que de estos procesos se sale con claridad de ideas, me parece que son muy importantes, pero sobre todo con voluntad política. Uh-huh. Por eso, más allá del desencanto y más allá de la desmovilización, yo sigo promoviendo y juntémonos, y qué más hacemos, vamos con lo ferroviario, claro. Y acompañemos lo del Banco Nación y generemos... no podemos quedarnos en la espera de que alguien nos convoque o que algo nos convoque, ¿no? Sí, porque te agrego que eso genera un peligro muy latente de desconexión, claro, con los intereses populares, y eso para el peronismo puede ser letal. Fatal, totalmente. ¿No? Mira, vamos al caso de Mendoza. En Mendoza el peronismo, y esto es un proceso largo, es más, creo que para encontrar responsabilidades hay que apuntar a las responsabilidades colectivas, digamos, de la dirigencia. El peronismo perdió anclaje en la comunidad organizada. ¿Dónde estaba la comunidad organizada en Mendoza? En las uniones vecinales. Desaparecieron. Sí. En los clubes de barrio, cada vez son menos los que quedan. En los centros culturales, subsisten como pueden. En las cooperadoras escolares. Esos lugares donde el militante peronista no iba a declamar peronismo, sino a involucrarse en movilizar a la comunidad. Son espacios que han quedado carentes de presencias, de aportes de nuestra militancia. Y eso habla de esta desconexión con la realidad que vos señalás, Rodrigo. Es muy evidente, sobre todo si tenemos en cuenta que asumimos un concepto quizás muy focalizado en el Estado, hasta estatista, claro, te diría, del peronismo, claro, cuando el peronismo, en esencia, más que la ponderación del Estado, es la comunidad organizada. El Estado es un instrumento. Claro. Me viene siempre, me gusta decir, ajá, que Perón no escribió ningún libro que se llamara El Estado Presente. Claro. Perón escribió un libro que se llamaba La Comunidad Organizada, escribió otro libro que se llama Conducción Política, es decir, el énfasis estaba en la comunidad, el énfasis estaba en la política, el énfasis estaba en los procesos de integración regional. Siempre el Estado, con un Estado por supuesto que tiene ese protagonista, que tiene que acompañar el desarrollo comunitario, que tiene que acompañar el fortalecimiento de la comunidad, haciendo que la comunidad pueda ser organizada. Ahí creo que está una de las claves de... Sí, y eso nos muestra lo que también es una confusión doctrinaria importante, que por ahí también habla de una falta de actualización, ¿no? Es decir, por ahí uno ve que el peronismo lo que tiene es que le falta más materia gris puesta al análisis de los problemas de la sociedad, y no tanto, como vos decís, a su propio problema, los problemas del Estado. Y te agradezco muchísimo. Un gusto. Como siempre. Porque nos trae el Guillermo claridad, conceptos, ideas para pensar lo que también, esto yo también lo quiero decir, que es una de las funciones que nosotros pretendemos asumir humildemente, que es pensar estas cosas, porque es decir, se habla todo el día en los medios de, banalidad y qué sé yo, un montón de cosas que un poco es lo que el sistema propone para hacer este modo performático que hace este modo del capitalismo actual. Y por ahí temas como esto, la soberanía, el escenario internacional, la defensa, es decir, lo doctrinario, las fuerzas populares, es decir, pasan por arriba del radar y nadie las habla. Bueno, para eso estamos este año acá en el detalle de las cosas, en nuestro medio Zona Crítica Cuyo, y con la operación técnica del gran Roberto Rey, que está ahí detrás de la cámara. Aquí en las preguntas y en los disparates que se dicen acá, Rodrigo, y nuestros invitados de siempre que
los invitamos a seguir este año con todo en nuestro canal. Suscríbanse, pónganle me gusta, comenten, eso también nos ayudó muchísimo, y compartan todo lo que puedan nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro programa. Chau. Genial. Bueno.